1945. by the General Conference, 1945, to Uganda. And I Y pronto descubrí que en Uganda teníamos un problema de inmoralidad sexual y el problema era terrorífico. was sexual immorality. And it was something terrific. We would appoint teachers. Designamos profesores para ir a las escuelas de nuestra pequeña misión para que se convirtieran al adventismo. Entonces, el comisionado del distrito británico me escribió una carta en la que me decía: Señor Wieland, lamento informarle de que el profesor de una de sus escuelas mantiene relaciones carnales con las niñas. Even the British administration. Ni siquiera la administración civil podía aprobar aquello. Tuve que llamar al profesor. Aquello se repetía vez tras vez. And this happened time and time and time again. Got to be a plague. Se convirtió en una plaga. Le pregunté al profesor sobre el asunto y él me dijo: Oh, no, boy, no. No, yo nunca podría hacer algo como eso. Es imposible. So I got Así que había un conflicto de intereses. Reuní a los profesores de la escuela para tratar de averiguar la verdad. and called the church elders together and try to find out what's what. And every Y, time sin una sola excepción, todos los profesores dijeron la verdad. a teacher told the truth. Every time Cada vez que me ponía frente a frente con un profesor, él agachaba la cabeza y decía: Lo siento, es verdad, el diablo me impulsó a hacerlo. I got to thinking, Pensaba en la utilidad de predicar el cuarto mandamiento a esas personas cuando el problema era el séptimo. when the problem is the seventh commandment. You may not know it. Uganda Quizá no sepáis que Uganda ha sido conocida como la capital del mundo del SIDA. Lo escuchasteis, ¿verdad? You heard that. The most Christian Uganda es la nación subsahariana más cristiana de África y su reputación es de ser la más inmoral de todo África. reputation all over Uganda, all over Africa, as the most immoral African nation. The Roman Catholics Los católicos romanos y la Iglesia de Inglaterra construyeron dos maravillosas catedrales en Kampala, of Kampala, en dos de sus 7 colinas, con sus respectivos órganos de tubos. a Christian nation. Es una nación cristiana, pero con esta plaga. Esta gente no tenía control sobre el problema del sexo. Problem of sex. And I felt sick at heart. Sentí enfermar mi corazón. ¿Qué hago aquí malgastando mi vida? Me voy a consumir y deshacer aquí. I wish I could go home. Deseaba volver a casa. No quería pasarme la vida tratando de arreglar problemas de ese tipo. These arguments, and then I remembered Entonces recordé esas páginas que había mecanografiado del libro Las Buenas Nuevas, lo que Waggoner decía about the nature. sobre la naturaleza de Cristo, que Él fue tentado en todos los puntos como lo somos nosotros, pero sin pecado. Sin. He condemned Él condenó el pecado en la semejanza de nuestra carne caída de pecado. Cogí aquellas páginas y las reestudié, and the light came on. y me vino la luz. Sabbath morning, En la mañana del sábado, en nuestra mayor iglesia, hice a la gente la siguiente pregunta. people a question. You people believe Jesus, ¿Creéis que Jesús fue tentado como nosotros? Sí, sí, dijeron todos. was he tempted ¿Fue tentado a robar algo? Contestaron que sí. ¿Creéis que fue tentado a mentir? to lies, do you think? Well, También dijeron que sí. was he tempted ¿Fue tentado a acostarse con chicas? Dijeron, no, no, imposible. impossible? And I knew I Entonces supe que había encontrado la raíz del problema. if your Savior Si tu Salvador no fue tentado a violar el séptimo mandamiento, tú no tienes Salvador de violar el séptimo mandamiento. because only Pues solo en lo que Él mismo sufriera siendo tentado, Él es capaz de socorrer a los que son tentados. them that are tempted. Well, Entonces comencé a predicar lo que yo entendía que era el mensaje de 1888 a los africanos de Uganda. and I'll have to testify Y he de testificar que el Señor bendijo. Él trajo sanación a la iglesia. to the church. For the first time, Por primera vez vi lágrimas en ojos africanos
y fue al hablarles de la cruz de Jesús. about the cross of Jesus. And then Entonces, la conferencia general nos ofreció a Grace, a los niños y a mí Grace a volver de vuelta a América. are welcome to go home to America for furlough after only 3 years. Tras solo 3 años en Uganda. Otra opción era quedarme, pero bajo la división africana. To elect to be under the Africa Division policy, because that was the Pues era la división del norte de Europa bajo la que estaba cuando salimos en 1945. Otra opción era un contrato de 7 años estando 6 meses en Sudáfrica. ¿Cuál hubieseis escogido vosotros? and so we chose to Nosotros optamos por volver a casa, a América, tras 3 años. Pero algo más sucedió en Uganda. Uganda. The Church of England, La Iglesia de Inglaterra estaba teniendo un gran reavivamiento y no vino sino de Ruanda, donde sucedió el genocidio de 1994. that so-called revival, El así llamado reavivamiento fue conocido localmente como ABBA, o bien el reavivamiento de los salvados. La idea era que uno es santificado instantáneamente al profesar su doctrina de que Cristo ha entrado en tu corazón. their doctrine, that Christ has come into your heart and he has saved you. Y ya te ha salvado experimentalmente, no legalmente. De modo que en lo sucesivo tú no puedes pecar. Experientially, therefore from now on you cannot sin, even if you take the women out. Incluso si violas a una mujer, eso ya no es pecado, pues tú has sido salvado. And oh, they would Entonces ellos bailaban y cantaban, y si practicabas ese baile, te convertías en parte de esta élite. part of this elite. See? Well, that doctrine El caso es que esa doctrina entró en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Uganda, y yo me vi obligado a encararla. take a wheelbarrow load. Una carretilla de libros de Ellen White para leer a esta gente no me servía de nada, pues no conocían el espíritu de profecía. They had was Todo lo que tenían era la Biblia, y yo tenía que usar solo la Biblia para tratar de enderezar a esa iglesia. to help to bring that church together and get them straightened out on this. This was Esto era doctrina evangélica entrando en la iglesia adventista, y yo tenía que encararla frontalmente, usando solo la Biblia. using the Bible only. And that forced me to Eso me obligó a estudiar, y quedé convencido sobre el asunto de la naturaleza de Cristo. Christ. I discovered agape. Descubrí el ágape. No lo descubrí en el seminario, sino en Uganda. También descubrí qué significa creer en Jesús. And I began to preach. Y comencé a predicar a esas personas los conceptos del mensaje de 1888. Entonces regresé a América, y la gran carga para mi corazón era ir al seminario.